Hoy en Estela Aurica entraremos al imperio de 2 millones de acres de Ted Turner, una serie de ranchos enormes, donde se aplican principios ecológicos ancestrales a una escala nunca antes imaginada. Esta es la historia de cómo restaurar la tierra puede llevar a descubrimientos que nadie creía posibles, de cómo un solo animal se convirtió en el motor de un milagro ecológico visible desde el espacio, y de cómo un modelo de negocio sostenible está financiando el mayor esfuerzo de conservación privado en la historia de la humanidad. Y esperen a ver al gigante prehistórico que trajo de vuelta a América después de una ausencia de 10.000 años, y la sofisticada tecnología utilizada para rastrear el latido del corazón de una naturaleza restaurada. Esta es la historia de cómo el sueño imposible de un hombre está reescribiendo el futuro del oeste americano. Nuestra historia no comienza con un gran éxito, sino con un gran fracaso. En 1989, el magnate de los medios Ted Turner se encontraba en una ladera azotada por el viento en Montana, contemplando el rancho Flying D de 113 acres. Era un paisaje lunar. Décadas de pastoreo intensivo de ganado habían destruido la tierra, tan completamente que podías caminar por millas sin ver una sola brizna de pasto nativo. Sus propios asesores financieros le dijeron que estaba loco por pagar 22 millones por un páramo ecológico, y los rancheros locales se rieron del citadino de Atlanta, que pensó que podría arreglar lo que había estado roto por generaciones. Pero esta compra fue solo el comienzo. Durante las siguientes 3 décadas, Turner gastaría más de 2.000 millones de dólares adquiriendo ranchos en apuros, creando un imperio que ahora abarca más de 2 millones de acres a lo largo del oeste americano. Es un área más grande que el estado de Delaware. Sus propiedades son tan vastas y diversas que contienen ecosistemas enteros, desde las praderas de pasto corto de Nebraska hasta el Rancho Bermejo de 558.000 acres en Nuevo México, una propiedad más grande que la mayoría de los parques nacionales que se extiende desde llanuras onduladas hasta la tundra alpina cubierta de nieve, a más de 12.900 pies de altura. No solo estaba comprando tierra, estaba adquiriendo las piezas rotas de un mundo perdido, un lienzo sobre el cual pintar una obra maestra restaurada. Para lograrlo, necesitaba una herramienta muy específica, un animal que guardaba el secreto del renacimiento de la tierra en su propio ADN. La clave para la visión de Turner era el bisonte americano. En el siglo XIX, hasta 60 millones de estos animales definían las grandes llanuras. Para 1890, después de una campaña sistemática de masacre, quedaban menos de 1.000, la mayoría en zoológicos o en pequeñas manadas del gobierno. Turner no los vio solo como una especie que debía ser salvada, sino como el motor que podría devolverle la vida a todo el ecosistema. Él entendió un principio ancestral que la agricultura moderna había olvidado. El bisonte era una especie clave, el único animal que podría diseñar el renacimiento de la pradera. A diferencia del ganado, que tiende a pastar en las mismas áreas repetidamente, compactando el suelo, los bisontes están constantemente en movimiento. Sus pezuñas afiladas son los aireadores de la naturaleza, rompiendo la tierra dura y permitiéndole respirar. Cuando se revuelcan en el polvo, crean depresiones poco profundas que se convierten en microhábitats vitales, recolectando la preciada agua de lluvia para insectos y plantas. Su estilo único de pastoreo, donde cortan los pastos en lugar de arrancarlos de raíz, en realidad estimula un crecimiento más fuerte y saludable. La transformación que provocaron fue tan profunda que fue captada por la NASA. Fotos satelitales de los ranchos de Turner, antes marrones y áridos, comenzaron a tornarse de un verde vibrante, un milagro ecológico visible desde la órbita. Mientras los bisontes sanaban la tierra desde la base, otro bosque antiguo estaba siendo restaurado desde las cimas de las montañas hacia abajo. A lo largo de sus 2 millones de acres, Turner ha logrado algo que parece imposible en el árido oeste. De hecho, ha aumentado la cantidad de agua disponible. Esto no se hizo con nueva tecnología, sino restaurando la plomería natural del paisaje. Décadas de mal uso de la tierra habían dañado los arroyos y ríos, provocando que el agua escurriera rápidamente, llevándose consigo la valiosa capa superficial del suelo. Al sanar estas cuencas hidrográficas, sus ranchos ahora capturan y almacenan más agua que cuando los compró por primera vez. En ninguna parte es esto más evidente que en el Rancho Bermejo. Un enorme proyecto de 15 años está en marcha para restaurar la trucha degollada del Río Grande, el pez estatal de Nuevo México, en más de 120 millas de sus arroyos de montaña nativos. Esto implica la meticulosa eliminación de peces no nativos, como la trucha de arroyo, que fue introducida hace décadas,
y compiten con la trucha nativa por alimento y espacio. A medida que la vegetación ribereña se ha restaurado, los castores han regresado. Estos otros ingenieros naturales construyen presas que crean pozas más frescas y profundas, mejorando aún más el hábitat para los peces nativos y recargando el agua subterránea de todo el valle. Es una poderosa lección de cómo restaurar una parte de un sistema natural puede crear una cascada de efectos positivos, el regreso del agua limpia. Y el pasto saludable fue una invitación abierta para que los animales que se habían ido durante un siglo finalmente regresaran a casa. En un cambio radical con respecto a la ganadería tradicional, que ve a los depredadores como una amenaza a eliminar, Turner los acogió como una parte crucial de un ecosistema saludable. A medida que los pastizales se recuperaron y las poblaciones de presas como el uapití y los perritos de la pradera repuntaron, los depredadores comenzaron a regresar por su cuenta. Pumas, osos negros y coyotes comenzaron a aparecer en propiedades donde no se les había visto durante décadas. Sus ranchos ahora albergan algunas de las poblaciones de depredadores más saludables del oeste americano. Esto ha creado un laboratorio natural único. En el rancho Vermilion, el estudiante de posgrado Max Marvin, de la Universidad Estatal de Oklahoma, ha estado estudiando la compleja y brutal relación entre los pumas y los osos negros. Su investigación se centra en un comportamiento llamado cleptoparasitismo, donde un depredador le roba sistemáticamente la presa a otro. Al rastrear estas interacciones, los científicos están aprendiendo cómo funciona realmente un ecosistema completo y autorregulado, desentrañando la intrincada danza de la vida y la muerte que fue borrada de la mayor parte del paisaje hace un siglo. Esta aceptación de la total complejidad de la naturaleza, incluidos sus máximos depredadores, preparó el escenario para los proyectos más ambiciosos de Turner. A medida que la Tierra sanaba, Turner comenzó a construir un arca de Noé moderna, usando sus ranchos como un santuario para algunos de los animales en mayor peligro de extinción del planeta. Su trabajo para salvar al lobo gris mexicano es un excelente ejemplo. Cuando comenzó este trabajo en 1997, quedaban menos de 50 de estos lobos en todo el mundo. El programa, una asociación con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, fue increíblemente difícil. Las enfermedades aniquilaron camadas enteras y los problemas genéticos amenazaban el frágil linaje. Su rancho Ladder en Nuevo México se convirtió en el hogar del Centro de Manejo de Lobos del Rancho Ladder, una de las únicas 3 instalaciones de preliberación del país. Sirve como una crucial casa de transición, un lugar donde los lobos criados en cautiverio pueden aclimatarse a la vida silvestre antes de ser liberados, y a donde se puede traer a los lobos salvajes para recibir atención médica. Desde 1998, más de 140 lobos diferentes han pasado por esta instalación, una contribución vital para rescatar a la especie del borde de la extinción. En 2021, el rancho incluso se convirtió en el primer terreno privado en albergar una translocación, proporcionando un hogar para una nueva manada salvaje, para darles la mejor oportunidad posible de supervivencia. Salvar a un depredador famoso es una cosa, pero el siguiente animal en el arca fue una criatura que desapareció del paisaje americano incluso antes de que se construyeran las pirámides. ¿Alguna vez has oído hablar de la tortuga de Bolsón? Estos gigantes prehistóricos pueden vivir más de 100 años y pesar hasta 100 libras, pero habían desaparecido de lo que ahora es Estados Unidos. Durante más de 10.000 años, desde la última edad de hielo, a principios de los años 2000, quedaban menos de 2.500 ejemplares en una pequeña zona de México y fueron catalogados como en peligro crítico de extinción. Los expertos decían que salvarlas era inútil. Tardan hasta 20 años en alcanzar la madurez sexual y simplemente no había tiempo suficiente. Turner demostró que estaban equivocados. En 2006, el Fondo Turner para Especies en Peligro de Extinción adquirió un pequeño grupo de solo 30 tortugas, de una colección privada que había sido cuidada durante más de 40 años. A partir de esa pequeña población fundadora, sus ranchos en Nuevo México ahora han producido con éxito más de 800 crías. Usando un programa de ventaja inicial, las tortugas jóvenes son criadas en recintos a prueba de depredadores, hasta que alcanzan un tamaño en el que pueden sobrevivir por sí mismas. En un profundo acto de lo que los científicos llaman resilvestración del Pleistoceno, han liberado a las primeras tortugas de Bolsón nacidas en Estados Unidos, de vuelta a su tierra ancestral después de 10 milenios. Es como traer de vuelta a la vida a un fósil viviente. La verdadera genialidad de Turner no fue solo salvar especies,
sino hacer que la conservación fuera rentable. Sabía que para que su visión perdurara, no podía ser un pasatiempo filantrópico. Tenía que ser un negocio sostenible. La parte más famosa de este plan es Ted's Montana Grill, una cadena de restaurantes que cofundó con una idea revolucionaria: usar al bisonte para salvar al bisonte. Al crear un mercado nacional para la carne de bisonte, generó una fuente de ingresos confiable para financiar la misma conservación que la producía. La idea fue un éxito instantáneo. Los estadounidenses descubrieron que el bisonte no solo es delicioso, sino que es significativamente más saludable que la carne de res, con más proteína, menos grasa y niveles más altos de nutrientes como el hierro. Y como los bisontes están perfectamente adaptados a la pradera, se crían con una huella ambiental mucho menor. Los restaurantes, que ahora suman más de 40, han servido más de 50 millones de platillos de bisonte, creando un mercado que apoya no solo los esfuerzos de conservación de Turner, sino también a los productores de bisontes de todo el país. Es un sistema perfecto y verticalmente integrado que va del pasto al plato, que convierte una hamburguesa en una herramienta para la restauración ecológica. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que los 2 millones de acres de Turner se han convertido en uno de los sitios de investigación ecológica más importantes del mundo. Universidades e instituciones de investigación de todo el planeta vienen aquí para realizar estudios innovadores sobre todo, desde el cambio climático hasta el comportamiento de la vida silvestre. La enorme escala y la salud de los ecosistemas proporcionan una oportunidad única para el descubrimiento. A veces, esos descubrimientos son asombrosos. Tomemos el trabajo del estudiante de posgrado, Ben Legler, de la Universidad de Wyoming. Mientras realizaba un inventario florístico de 3 años en el enorme Rancho Bermejo, documentó más de 1000 especies de plantas diferentes en el proceso. En lo alto de una ladera de pedregal alpino, por encima del límite arbóreo, encontró una delicada flor morada que nunca antes se había visto. Era una especie completamente nueva para la ciencia, ahora llamada Phlox bermeoensis, el phlox de Bermejo. El acto de restaurar la tierra literalmente creó la oportunidad para que surgiera nuevo conocimiento científico. Esto demuestra un punto profundo. Cuando destruimos los ecosistemas, no solo estamos perdiendo lo que sabemos que está allí, estamos perdiendo todo lo que aún no hemos tenido la oportunidad de descubrir. Aunque los ranchos enfatizan los procesos naturales, también emplean tecnología de punta que pondría celoso a un ingeniero de Silicon Valley. Muchos de los bisontes llevan collares con GPS que cuestan más de $3000 cada uno. Estos dispositivos hacen más que solo rastrear la ubicación. Monitorean los niveles de actividad y el estado de salud en tiempo real, proporcionando un flujo constante de datos. El sistema es tan preciso que puede predecir cuando una hembra está a punto de dar a luz, o detectar una enfermedad incluso antes de que aparezcan los síntomas físicos. Este torrente de datos permite a los administradores comprender las manadas con un nivel de detalle que era inimaginable hace solo unos años, informando las estrategias de pastoreo y los proyectos de investigación. La estudiante de posgrado, Kate Asmus, por ejemplo, utilizó esta telemetría por GPS para estudiar la migración y la dinámica de pastoreo de los bisontes, avanzando en la comprensión de cómo esta especie clave utiliza el paisaje. Esta fusión de ecología antigua y tecnología moderna se extiende a la Tierra misma. Los estudios aéreos con aviones y drones monitorean las poblaciones de vida silvestre y evalúan las condiciones de los pastizales en vastos paisajes, cubriendo áreas en un solo día, que a los equipos de tierra les tomaría semanas evaluar. Este rigor científico no solo produce artículos académicos, sino que impulsa un potente motor económico en los lugares que más lo necesitan. La misión de Turner iba más allá de los simples números. No solo estaba salvando a cualquier bisonte, estaba preservando su antiguo legado genético. Buscó y protegió manadas específicas, como los bisontes de Castle Rock en su rancho Bermejo, una población que ha estado en esa tierra por más de 100 años. ¿Por qué es esto tan importante? Porque las pruebas genéticas han demostrado que esta manada está libre del ADN de ganado bovino que ha contaminado a muchas otras manadas. A diferencia de otros, e incluso de algunos de Yellowstone, estos animales son un vínculo puro e inalterado con los millones de bisontes que alguna vez definieron el continente americano. Son un arca genética viviente. El manejo de esta manada es con la mínima intervención posible, permitiéndoles migrar libremente a través de más de 500.000 acres
emulando los patrones naturales que dieron forma a las grandes llanuras durante milenios. No se trata solo de traer de vuelta a un animal, sino de preservar una pieza inalterada de la naturaleza salvaje, un tesoro biológico que, una vez perdido, jamás podría ser recreado. Es la máxima expresión de su filosofía de salvar no solo las piezas de un ecosistema, sino todo el complejo mecanismo. De un páramo desolado a un mundo lleno de vida, el imperio de Ted Turner es más que solo tierra. Es un modelo funcional que demuestra que la conservación y el capitalismo no tienen por qué ser enemigos. Sus ranchos son laboratorios vivientes que ponen a prueba cómo podría ser el futuro de la coexistencia, y nos recuerdan que el progreso más inteligente a menudo comienza por volver a la propia naturaleza. ¿Cuál de los proyectos de conservación de Ted Turner te inspira más y por qué? Comparte tus ideas en los comentarios. Nos encantaría saber cómo ves el equilibrio entre los negocios y la supervivencia del planeta. Si te gustó explorar las intersecciones ocultas entre la riqueza, la naturaleza y la sabiduría, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y compartir Estela Aurica con alguien que crea que todavía vale la pena construir el futuro de la Tierra. Les habló Estela Aurica. Hasta la próxima. ¿Sabías que, en realidad, no existe una especie de pez en el sentido estricto de la palabra? Suena absurdo, pero es un hecho confirmado por la ciencia y difundido por primera vez al público a través del famoso programa de concursos británico QI. De hecho, cada especie de pez en este planeta es tan diferente entre sí que los biólogos han tenido que admitir que agruparlas todas bajo el mismo nombre es científicamente incorrecto. Son tan diversas y distintas que resulta imposible colocarlas dentro de una única categoría biológica. Por ejemplo, te sorprenderá saber que la estrella de mar, que en realidad no es un pez, comparte más similitudes genéticas con una jirafa que con cualquier otro pez. Un hecho aparentemente paradójico que demuestra la complejidad y maravilla del mundo submarino. Y precisamente por eso, en las profundidades del océano, existen innumerables criaturas peces extrañas e increíbles, seres tan misteriosos y casi ilógicos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. A continuación, te presentamos 15 especies de peces que no creerás que existen. El pez koi es un símbolo de buena suerte, perseverancia y prosperidad. Si alguna vez has paseado por un jardín japonés o has visto un estanque decorativo lleno de colores vibrantes, seguramente habrás notado su presencia. Con su cuerpo elegante, patrones únicos y tonos brillantes, el koi se ha convertido en una joya viva del arte paisajístico en todo el mundo. Lo más sorprendente es su tamaño. Con buenos cuidados, un koi adulto puede alcanzar casi 1 metro de longitud. A pesar de su apariencia tranquila, es un voraz omnívoro que busca alimento en el fondo, devorando pequeños peces, huevos, insectos y algas. Hay incluso videos que muestran a enormes koi tragándose anguilas vivas como si fueran palomitas. Su rasgo más distintivo son los 2 pequeños bigotes a los lados de la boca, que funcionan como sensores del gusto, permitiéndole saborear el agua en busca de comida, similares a los bigotes de un gato, pero más sensibles. Domesticado por primera vez en China durante el siglo IV y popularizado en Japón, el koi representa el coraje, la persistencia y la longevidad. Increíblemente, su esperanza de vida supera los 50 años, y algunos ejemplares han vivido más que sus propios dueños. El caso más famoso es el de Hanako, un koi que vivió 226 años, testimonio viviente de la inmortalidad simbólica de esta especie. ¿Lo más asombroso? Un pequeño ser bajo el agua puede vivir más de 2 siglos, presenciando generaciones humanas pasar y seguir nadando como si nada. ¿Un pez con pelo? Suena raro, pero así es el hairy frogfish, uno de los seres más extraños y fascinantes del fondo marino. En realidad, su pelaje son espinas blandas que cubren su cuerpo y lo ayudan a camuflarse perfectamente entre los corales o las algas.
Habita en aguas cálidas y puede cambiar de color para confundirse con su entorno. A veces parece una simple planta marina moviéndose con la corriente. Pero lo más curioso es que no nada, camina por el fondo, usando sus aletas pectorales como pequeñas patas, moviéndose lentamente, como un cazador sigiloso. Cuando una presa se acerca, abre su boca de forma explosiva y la succiona en una fracción de segundo, tan rápido que el ojo humano apenas puede percibirlo. Además, tiene una espina alargada que utiliza como señuelo vivo, agitándola para atraer víctimas incautas. Aunque pequeño, puede tragar presas el doble de grandes que su cuerpo, gracias a su mandíbula y estómago increíblemente flexibles. En el violento mundo marino, este pequeño asesino demuestra que el sigilo, la paciencia y el ataque relámpago son armas tan efectivas como el tamaño. Solo con escuchar su nombre, el Fangtooth Fish ya impone respeto. Sus enormes dientes, tan afilados como dagas, le dan una apariencia aterradora, aunque en realidad mide apenas unos 15 centímetros. Vive entre los 500 y 6.000 metros de profundidad, donde no llega la luz del sol, y la presión es capaz de aplastar a casi cualquier otro ser vivo. De día, se oculta en la oscuridad, de noche, asciende para cazar. Su visión es casi nula, pero posee sensores de vibración ultrasensibles que detectan el más leve movimiento del agua. Sus dientes son tan grandes que exceden el tamaño de su boca, por lo que su cráneo desarrolló bolsas especiales para guardarlos y evitar que atraviesen su propio cuerpo al cerrarla. Gracias a esta adaptación única, sobrevive en uno de los entornos más extremos del planeta. Un verdadero ejemplo de cómo el miedo también puede ser una forma de vida. 12. Pez Stargazer de margen blanco, el observador de estrellas más temible del mar. Suena poético, pero el White Margin Stargazer es una criatura tan peligrosa como fascinante. Sus ojos miran hacia arriba, lo que le permite detectar presas que nadan sobre él. Se entierra completamente en la arena, dejando solo los ojos y la boca a la vista, esperando inmóvil hasta que un pez o un calamar pasa cerca. Entonces ataca a la velocidad del rayo. Habita en los océanos Índico y Pacífico, y se alimenta de cefalópodos y peces pequeños. Pero lo que lo hace realmente temible es su veneno y su capacidad para generar descargas eléctricas de hasta 50 voltios. Sus espinas dorsales están conectadas a glándulas venenosas que paralizan instantáneamente a su presa. Una mezcla de belleza, peligro y misterio, este observador de estrellas encarna la creatividad extrema de la naturaleza, un diseño perfecto entre lo letal y lo sublime. 11. Pez boca amarilla, el pequeño arquitecto del mar. El Yellow-Headed Jawfish es un diminuto pero ingenioso constructor submarino. Vive cerca de los arrecifes, donde el suelo es arenoso y sin refugios naturales. Por eso cava su propio hogar con la boca, transportando granos de arena y piedrecillas hasta crear un túnel estable. Pasa gran parte del día flotando sobre la entrada de su madriguera, vigilante ante cualquier amenaza. Si percibe peligro, se esconde en un parpadeo. Pero lo más tierno ocurre durante la reproducción. El macho guarda los huevos fecundados dentro de su boca, protegiéndolos y aireándolos hasta que eclosionan. Una conmovedora muestra de paternidad en miniatura, donde un pequeño pez demuestra que incluso en el vasto océano, el amor y la dedicación también construyen refugios seguros. 10. Pez caja amarilla, la maleta nadadora del océano. El Yellow Boxfish tiene una forma tan peculiar que parece un cubo flotante de color amarillo brillante con puntos negros. Su aspecto adorable esconde un secreto letal. Cuando se siente amenazado, libera una toxina llamada ostracitoxina, capaz de matar instantáneamente a otros peces a su alrededor. Por eso, criarlo en acuarios requiere extrema precaución. Un solo susto puede convertir todo el tanque en una zona muerta. Su estructura corporal inspiró a los ingenieros de Mercedes-Benz para crear el Bionic Concept Car en 2006, intentando replicar su aerodinámica y estabilidad natural.
aunque luego se descubrió que su verdadero secreto está en el movimiento de sus aletas, no en su forma cuadrada. Aún así, el pez caja amarilla sigue siendo una prueba viviente de cómo la naturaleza inspira la tecnología humana. Incluso el ser más pequeño puede contener la clave de una perfección invisible. 9. Pez piedra. El asesino camuflado del océano. El stonefish es el pez más venenoso del planeta. Se esconde perfectamente entre rocas y corales, tan bien camuflado que muchos buzos lo confunden con una piedra cubierta de algas. Pero un solo paso en falso puede ser mortal. Posee 13 espinas dorsales cargadas de veneno extremadamente potente. Una simple punción causa un dolor insoportable, necrosis, y puede detener el corazón en minutos. Su veneno es mucho más fuerte que el de una cobra. No persigue a sus presas, espera inmóvil durante horas hasta que un pequeño pez o camarón pasa cerca y lo traga en 0,015 segundos. Si algún día buceas en mares tropicales, recuerda mirar bien antes de posar los pies, porque una piedra viva podría estar observándote. En el silencio del océano, lo más quieto puede ser lo más letal. Pez cabeza de oveja asiático, también conocido como Kubidai. Este pez es una de las criaturas más extrañas y fascinantes de los mares de Japón y Corea. Con su enorme frente abultada y su rostro arrugado como el de un anciano malhumorado, el pez cabeza de oveja resulta a la vez cómico y algo inquietante. Pero detrás de su apariencia peculiar, se esconde una capacidad biológica que asombra a los científicos. Esta especie vive generalmente en grupos compuestos solo por hembras, con un único macho dominante. Cuando el macho líder envejece o desaparece, una hembra se transforma en macho para ocupar su lugar. Un fenómeno muy raro en la naturaleza. Durante el proceso de cambio, la hembra se esconde durante meses, mientras su cuerpo modifica silenciosamente las hormonas, transforma sus órganos sexuales de ovarios a testículos, e incluso altera su forma y comportamiento. Una vez completada la transformación, regresa al grupo con una apariencia más grande y fuerte. Un verdadero macho, listo para luchar y reproducirse. No solo el Kubidai posee esta habilidad, otras especies de peces también pueden cambiar de sexo. Algunas incluso pueden revertirse de macho a hembra, y hay especies capaces de autofertilizarse toda su vida. Esta es una estrategia evolutiva única que les permite adaptarse y sobrevivir en el exigente mundo marino, donde el equilibrio entre los sexos puede determinar la supervivencia de toda una población. Pez blobfish, el feo más triste del océano profundo. Si alguna vez navegaste por internet, seguramente has visto la imagen del pez más feo del mundo, rostro arrugado, nariz caída y labios caídos como si estuviera enojado con todo el planeta. Ese es el blobfish, una criatura que se ha convertido en símbolo de incontables memes. Sin embargo, su aspecto grotesco no es culpa suya, sino el resultado de su hábitat extremo en las profundidades marinas. El blobfish vive a más de 600 metros bajo el mar, donde la presión del agua es cientos de veces mayor que en la superficie. Para soportarla, su cuerpo carece casi por completo de huesos. Es una masa gelatinosa que resiste la inmensa presión. Pero cuando es sacado a la superficie, donde la presión disminuye bruscamente, su cuerpo colapsa y se deforma, dándole esa apariencia flácida y derretida. En su entorno natural, el blobfish no es tan feo como parece en las fotos. De hecho, tiene un cuerpo compacto, suave y bastante normal. Es una prueba viva de la increíble capacidad de adaptación de la naturaleza, donde cada célula está diseñada para sobrevivir en condiciones extremas. Así que, en lugar de burlarnos, quizá deberíamos admirarlo. Porque si los humanos viviéramos en esas profundidades, nosotros seríamos los que luciríamos mucho más extraños. Oculto entre los coloridos arrecifes de Indonesia, el pez sapo psicodélico es una de las criaturas más raras y cautivadoras del océano. Al igual que otras especies de su familia, posee características biológicas únicas que lo distinguen de casi todos los demás peces del planeta. Lo que lo hace especial es que no nada como los peces comunes. En lugar de mover el cuerpo para desplazarse, camina por el fondo marino usando sus aletas como si fueran pequeñas patas. A veces incluso se impulsa y da pequeños saltos, como si brincara entre la arena y los corales, creando una escena curiosa y adorable. Su nombre psicodélico proviene de los patrones en espiral de color naranja y blanco sobre su piel, como si hubieran sido pintados por un artista abstracto. Cada individuo tiene un diseño único, como las huellas digitales humanas. Y, paradójicamente, esos colores llamativos funcionan como camuflaje perfecto para esconderse de depredadores y acechar a sus presas.
Sin embargo, su belleza está desapareciendo. El cambio climático y la destrucción de los arrecifes de coral están llevando a esta especie al borde de la extinción. Si no actuamos pronto para proteger el ecosistema marino, el pez sapo psicodélico podría desaparecer para siempre, llevándose consigo una joya irrepetible del océano azul. El opa, también conocido como pez luna, es el único pez del mundo capaz de generar su propio calor corporal, lo que significa que es de sangre caliente, al igual que los mamíferos. Su cuerpo es de un color naranja brillante, con aletas rojas y un vientre rosado salpicado de manchas plateadas. Puede alcanzar el tamaño de una rueda de automóvil y suele encontrarse en las aguas cercanas a Hawái, aunque también habita en otras regiones. Su habilidad especial consiste en mantener su temperatura corporal unos 10 grados centígrados por encima de la del agua que lo rodea, lo que le permite nadar rápido y cazar eficazmente, incluso en aguas frías. Esto le da una ventaja enorme sobre otras especies que no soportan las bajas temperaturas de las profundidades. Algunos peces pueden calentar temporalmente partes de su cuerpo, como los ojos o los músculos, pero el opa es el único pez conocido con sangre caliente en todo su organismo, una prueba viviente del ingenio y la maravilla de la evolución. Este es uno de los peces más infames del planeta. Habita en el río Amazonas y, bueno, es famoso por su terrible reputación. Se dice que puede nadar dentro de la uretra humana. Su nombre científico es candirú, y aunque las historias sobre sus ataques a humanos han sido exageradas por películas y leyendas, existen muy pocos casos reales documentados. Aún así, su temible fama lo ha acompañado durante siglos. En realidad, el candirú es un parásito que normalmente vive en las branquias de otros peces. Cuando se introduce allí, utiliza unas pequeñas espinas para aferrarse y succionar la sangre de su huésped. Este mismo mecanismo puede causar un dolor insoportable si, por accidente, penetra en una zona sensible del cuerpo humano. Su cuerpo es diminuto y delgado como un palillo, pero sus espinas son extremadamente afiladas. Si se intenta extraerlo a la fuerza, puede desgarrar los tejidos con gran daño. Una vez dentro, comienza a alimentarse de la sangre desde el interior. Así que, si alguna vez planeas nadar en el Amazonas, piénsalo 2 veces. Este palillo nadador definitivamente no vale el riesgo. Si existe un pez que parece una mezcla entre un monstruo alienígena y un dinosaurio prehistórico, ese es el tiburón duende. Habita en las oscuras profundidades del océano, y su aspecto es tan inquietante que parece salido de una pesadilla. Con su largo hocico puntiagudo y sus mandíbulas sobresalientes, este tiburón posee una técnica de caza aterradora. Cuando detecta a su presa, lanza su mandíbula hacia adelante, con una velocidad sorprendente, la atrapa y la retrae en menos de una fracción de segundo. Por suerte, el tiburón duende es un nadador lento y perezoso, y rara vez representa un peligro para los humanos. Pese a su apariencia espeluznante, este tiburón es en realidad una máquina de cazar primitiva, un fósil viviente que ha existido durante millones de años. Es un testimonio del poder de la evolución y la resistencia de la vida en las profundidades del mar. Este pez espectacular es un verdadero ícono de elegancia marina. El pez león ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los acuaristas en todo el mundo. Su apariencia majestuosa, con aletas largas y delicadas, lo convierte en una auténtica joya acuática, pero detrás de su belleza fascinante, se oculta un peligro real. Originario del Océano Índico y el Pacífico, este pez ha invadido recientemente otros mares, especialmente en las costas del sureste de Estados Unidos y el Caribe, causando graves daños ecológicos. Es una especie invasora y un depredador voraz que devora gran cantidad de peces nativos, alterando el equilibrio de los arrecifes de coral. En particular, su apetito por los peces loro, responsables de limpiar las algas de los corales, provoca la proliferación de algas y el asfixiamiento de los arrecifes. El pez león representa un claro ejemplo de cómo una especie hermosa puede convertirse en una amenaza silenciosa para los ecosistemas ya frágiles de nuestros mares, que además sufren el impacto del cambio climático, la contaminación y la sobrepesca. El pez globo es el segundo vertebrado más venenoso del planeta. Cada ejemplar contiene suficiente tetrodotoxina como para matar a 30 adultos, lo que lo hace tan peligroso como fascinante. Su nombre proviene de su habilidad única, inflarse como un globo cuando se siente amenazado, impidiendo que los depredadores puedan tragarlo o morderlo. Paradójicamente, esta defensa también puede salvar a sus atacantes, ya que una sola mordida puede ser letal. A pesar de su toxicidad extrema, muchas personas arriesgan su vida para probarlo. En Japón,
El fugu, como se le conoce localmente, es considerado un manjar exquisito. Solo los chefs con una licencia especial pueden prepararlo, después de años de entrenamiento. Un solo corte incorrecto durante su preparación puede ser fatal. Cada año se registran muertes por intoxicación, casi siempre por personas que intentan cocinarlo en casa. El océano es verdaderamente un mundo misterioso y maravilloso, lleno de criaturas que desafían nuestra imaginación. Entre ellas, hay seres tan extraños que nos hacen dudar si son reales o fruto de la fantasía. Y sin duda, en las profundidades aún inexploradas del mar, existen innumerables criaturas extraordinarias esperando ser descubiertas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que aún hay especies misteriosas escondidas en el fondo del océano? Compártenos tus pensamientos y no olvides seguir viendo los próximos videos para continuar este fascinante viaje por el mundo natural.